Comenzamos con un estudio referido a aquellos libros que en algún momento alguien va a preguntar, o en algún momento ustedes mismos se van a encontrar con una Biblia que contiene libros que la Biblia que ustedes tienen no los contiene. Esos libros serían, por ejemplo, Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico y Primera y Segunda de Macabeos. Esos libros se encuentran en una Biblia llamada la Biblia de Jerusalén. La Biblia que usa la Iglesia Católica Apostólica Romana. En la Biblia de entonces los católicos vamos a encontrar estos libros que mencioné. ¿Está? Alguien en algún momento, mayormente, obviamente los de la religión católica, le van a preguntar por qué su Biblia no tiene esos libros, por qué no están incluidos ahí. ¿Qué le responderían ustedes? ¿Por qué una Biblia sí y una Biblia no? ¿Por qué los católicos tienen esos libros y por qué la llamada Biblia protestante o Biblia evangélica no los tiene? ¿Qué le responderían ustedes? Sería complicado, ¿no? Un estudiante de la Biblia, entonces, tiene que saber la respuesta a esa pregunta. Bien, hoy vamos a, entonces, dedicar la clase a estos estudios. Después, si trajeron algún tema, lo van a compartir también. Bien, los libros que contiene nuestra versión de Casiodoro de Reina, de Cipriano de Valera, son un total de 66. Bien. Y en ese listado de libros ustedes no van a encontrar estos libros que mencioné. Judith, Tobías, Baruch, Sabiduría, Eclesiástico, ni Macabeos. No lo van a encontrar. Esos libros son llamados los libros apócrifos. A este conjunto de libros los llama el protestantismo o la iglesia evangélica, o mejor dicho, los que estudian de la iglesia evangélica, los que estudian de los protestantes, porque la mayoría no lo hacen, no estudia la Biblia. Entonces los estudiantes de la Escritura, llámense evangélicos o protestantes, van a decir que estos libros son apócrifos. Bien, y nosotros que estamos estudiando constantemente la Escritura, cuando ellos nos dicen, esos son libros apócrifos, ¿qué le responderíamos? Bien, gracias. ¿Por tu casa cómo andan las cosas cuando nos dicen apócrifos? Son términos que nosotros tenemos que conocer. ¿Por qué nuestra Biblia no los tiene? La de ellos sí, pero nosotros le decimos que son apócrifos. Bien, el término apócrifo, obviamente es un término griego, luego se fue derivando al latín, a nosotros nos llega al castellano como apócrifo. Quiere decir escondido, quiere decir no dado a conocer. Apócrifo quiere decir escondido, tapado, no dado a conocer. Hace alusión también a que nadie conoce quién los escribió. ¿Quién escribió Judith? No sabemos. Por eso, el protestante dice es apócrifo. Tobías, ¿quién lo escribió?
no se sabe con certeza, entonces es apócrifo. Y así cada uno de estos libros, al no conocer el autor, dicen automáticamente son apócrifos, o sea, son escondidos, son libros turbios. No digo yo que lo sean, sino que para el concepto, cuando se usa la palabra apócrifo, parecería que quieren dar a entender que son libros falsos, que son libros truchos, que son libros que no sabemos su procedencia, que no sabemos quién los escribió. Son falsos. El término apócrifo no quiere decir falso. ¿Quiere decir? ¿Qué más? Escondido, no dado a conocer. Y se entiende que el autor no es conocido. Bien, ahora son libros antiguos. Por ejemplo, la mayoría, todos estos libros están en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. Quiere decir que antes que el Evangelio de Mateo se escriba, estos libros ya estaban. Antes que el Apocalipsis se escriba, estos libros ya estaban. ¿Me van siguiendo? O sea que son libros más antiguos que los libros que nosotros decimos o llamamos del Nuevo Testamento. Estos libros son parte del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Ahora, también se los llama deuterocanónicos. Palabras difíciles, ¿no? Si alguien le dice, bueno, no le dice apócrifos. Esos son libros deuterocanónicos. Usted lo queda mirando. ¿Qué me quiso decir? Bueno, el estudiante tiene que saber qué quiere decir eso. Si ustedes están dedicando su vida a conocer lo que este libro transmite, tienen que dar respuesta a estas cuestiones. Deuterocanónicos, ¿le suena parecido a qué? A Deuteronomio, bien. Justamente, son dos palabras, o sea, es una palabra compuesta. Deuteros quiere decir segundo o posterior. Lo que vino después quiere decir. Hubo algo primero y esto vino después. Fue posterior. Fue segundo. Y canónicos quiere decir perteneciente a una regla o canón, a un sistema de medir, a un sistema de evaluar. ¿Está? Entonces quiere decir, cuando se refiere a estos libros, y se usa el término deuterocanónicos, que son posteriores a la evaluación de los libros. ¿Me van siguiendo? Cuando se evaluó qué libros tenían que estar, estos no se evaluaron después. Por eso están fuera de esa evaluación, de esa regla o canón. Bien, ¿qué quiere decir canón o regla? Si ustedes le dicen esos libros están fuera de la regla. Esos libros están fuera del canón o canon. ¿Qué le dirían ustedes? Ángel, si te lo dicen a vos. Judith está fuera del canón. ¿Vos qué le decís? Lo asociás lo más cercano a Manon, a la galletita Manon. O sea, bueno, el estudiante de la escritura tiene que conocer estas cuestiones. ¿Qué es canón? Vara de medir quiere decir. ¿Está? Canón quiere decir vara de medir, o sea, un sistema de medición. Antiguamente, y cuando se hacían construcciones en los tiempos bíblicos, no es que tenían un metro, un centímetro, una cinta métrica, sino que ellos tenían varas de distintas medidas y ellos sabían, de acuerdo a los codos y a los palmos, esta vara mide tanto. Y con esas varas, ellos medían la circunferencia de lo que iban a construir. Ellos medían, tomaban, de acuerdo a lo que iban a construir, medidas con varas. Entonces, de ahí es que viene este nombre, una vara de medir. O sea, estos libros, todos los libros de la Escritura, se midieron
Y cuando usa la palabra medir, quiere decir se evaluaron, se consideraron de una forma, si lo ponemos o no lo ponemos, vamos a hacer una evaluación, ¿se entiende? Vamos a medirlo, a ver si entra en la medida exacta que tiene que tener. Obviamente que no es que trajeron una vara y cuánto medían los papiros o los rollos, no se refiere a eso. Se refiere a que ese canon o vara de medir juntaba ciertas condiciones. O sea, para que entre un libro dentro del canon, o sea, dentro de la medición, dentro de la evaluación, tenía que tener estas 4 consideraciones. ¿Me van siguiendo? Se medía, se evaluaba de acuerdo a estos 4 puntos. El primer punto era, tiene que ser el libro de inspiración divina. Ahora, tengan en cuenta que toda esta evaluación, esta medición la hacían, ¿quiénes? Mensajeros, los apóstoles, Yeshua, Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel. ¿Quién hacía esas mediciones? ¿Quién evaluaba los libros? Personas. Y ellos entonces decidieron que los libros tenían que rendir estas 4 condiciones. Primero, se tendría que constar que sea divinamente inspirado. Que todo lo que el libro diga, sea de Judith, Tobías, Baruch, sabiduría, etc., nosotros tenemos que encontrar que está la inspiración de Dios en esas palabras. Ahora, lo interesante de esto sería que por ahí para la Lila, sí, el libro de Tobías, yo siento que está inspirado por Dios. Para Karina, si viene media cruzado el día, para Karina no. No, a mí no me parece que eso tenga inspiración divina. Y quizás para Oscar estaría, y por ahí sí, y por ahí no. Este pedacito sí, este pedacito no me parece. Y el otro estoy en la duda, estarías ahí. De acuerdo a la personalidad de cada uno, aceptaría, rechazaría o estaría en la duda, a ver si es. De acuerdo a las personas, de acuerdo al criterio de quien lo evaluaba, de quien lo medía. ¿Entiendes? Por eso es que para unos sí rindieron las condiciones y para otros no. Para algunos, esta sería la Biblia de Jerusalén, están esos libros. Y para los otros no. Unos consideraron que eran divinamente inspirados. O sea que Dios tuvo que ver en la inspiración. Y otros dijeron, no, Dios no inspiró nada. Esos libros existen, pero Dios no los inspiró. ¿Con cuál nos quedamos? Ese sería el primer punto de medición, el primer punto de evaluación. ¿Se entendió? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien, el segundo sería si tiene apostolicidad o profetismo. ¡Wow! ¿Qué le suena parecido al término apostolicidad? Bien, si lo escribió un apóstol, por más que sea un cuento de hadas, de Cenicienta, de Blancanieves, pero como lo escribió un apóstol, en sus momentos de ocio, nosotros lo aceptamos. Ahora, si no lo escribió un apóstol, por más que sea tremenda la información de ese libro, pero como no lo escribió un apóstol, nosotros lo rechazamos. Y profetismo. ¿Qué le suena? Bien, profeta. ¿Lo escribió un profeta? Lo escribió Isaías, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ageo. ¿Lo escribió un profeta el libro? Y el de Judith, Tobías. No, no lo escribió ningún profeta. Entonces, ¿qué hace? Lo descarta, lo rechaza. Bien, el tercer punto de medición sería unidad de la doctrina.
¿Qué quiere decir unidad de la doctrina? ¿Qué quiere decir doctrina? Enseñanza. Bien. Si la enseñanza que brinda ese libro tiene unidad, o sea, tiene relación con todos los demás libros, o sea, que no enseñe algo distinto, que si los libros que ya hemos aceptado dicen que todo es blanco, que este libro no diga, no, hay cosas negras, sino que tenga unidad en la enseñanza que transmite, que diga lo mismo o algo muy parecido, muy similar a lo que dicen los otros libros, que no diga algo diferente. Unidad de la doctrina. ¿Ah? Ese sería el tercer punto. El cuarto, autenticidad, paternidad, fecha. ¿Ah? Paternidad, que se sepa quién lo escribió, que se sepa en qué fecha se escribió, que se sepa en qué situaciones se escribió, que no sea una novela, que no sea algo así inventado, una historia que a alguien se le ocurrió, como la revista del Eternauta, o el Tony, o el álbum Fantasía. No, que sea algo real, algo que ocurrió, que no sea mafalda, que sea algo que existió, que los personajes que va a mencionar el libro hayan sido personajes existentes, que hayan existido, que hayan pisado el planeta, que la historia sea verídica, que se pueda calcular en qué fecha se escribió de acuerdo a las personas que nombra el libro. Tales personas vivieron entre el 1000 y 2000 antes de Cristo, o en fin, ¿se entiende? Que se pueda tener un registro, algo donde apoyarse para decir si ese libro lo aceptamos o lo descartamos. ¿Se entiende? Esto entonces, ¿qué era? Estos 4 puntos, ¿cómo se llaman? Bien, canón. ¿Canón qué era? Bien, ¿qué es vara de medir? La evaluación de acuerdo a estos 4 puntos. Si entonces el libro rendía o tenía las condiciones, el resultado de estos puntos era sí, 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 no era apócrifo. ¿Se entiende? Pero esto lo evaluaban, como les dije antes, personas. Bien. ¿Aprendieron algo hasta acá? ¿No? Ahí no aprendieron nada, todo esto ya lo sabían. ¿O no lo entendieron? ¿Cintia, entendiste esto? No, tendría que ver el final para ver de qué se hasta acá, hasta esta parte ya terminó. Pero si no entendiste hasta acá esta parte, no. Entendería de qué, o sea, si bien, como dijiste, me voy a chocar con A personas ver, que sepan... esta es una Biblia llamada la Biblia de Jerusalén. No, eso te entendí. Esta Biblia contiene... para mí, a ver, ¿para qué me serviría a mí esto? Eso te quiero decir. Y para saber, si por ejemplo vos vas a comprar en una librería, quiero una Biblia, bueno, toma. Listo, como vos lo estudiás, vos lo sabés, lo conocés, llegás a tu casa y te encontrás que en tu Biblia están todos estos libros. Y que en la Biblia de tu hermano no están esos libros. ¿Y qué pasó? ¿Por qué en esta sí y en aquella no? Este estudio sería para saber por qué en esta sí y por qué en la Biblia de Oscar no. Este sería el punto. No, realmente... En principio habían dicho que esos son libros que lo apartaron, que no los quisieron. No, yo no digo eso. Yo digo que los términos quieren decir eso. Que la evaluación la hicieron hombres, no la hicimos ni vos ni yo. La hicieron otras personas, ahora vamos a ver en qué época. ¿Realmente estos libros sirven o directamente no hay que estudiarlo ni sirven? Estás cayendo en la general de las personas, que otro te diga si sirven o no sirven. Ahora, si yo te digo no sirven, listo, no sirven. Y si yo te digo sí sirven, listo, sirven. Vos tenés que evaluarlo. Vos tenés que estudiarlos. Vos tenés que leerlos, vos tenés que aprenderlos y vos sacá tu propia conclusión. Que no sea otro el que te diga vos esto sí, esto no. Esto más o menos, lo otro puede ser, lo otro no tiene nada que ver.
¿Por qué otro tiene que decidir por nosotros? En estas Biblias, alguien ya decidió, con nombre y apellido y fecha, decidió sacar estos libros. Que nosotros estudiemos la Biblia, pero sin estos libros. Él ya decidió qué tenemos que estudiar. Él decidió, de acuerdo a él, qué libros eran de inspiración divina, qué libros tenían apostolicidad y profetismo, qué libros tenían unidad de doctrina, qué libros tenían autenticidad, paternidad y fecha. Él decidió, no vos. Ahora, yo como rebelde por naturaleza me digo, ¿por qué tiene que decidir otro por mí? ¿Por qué? Entonces yo primero que hago, estudio a la persona que decidió. Y después estudio los libros. Y yo llego a mi propia conclusión. Pero en eso, no tan solo en los libros de la Biblia, sino que en todo. Yo no tengo que ser parte del ganado. Donde otro me lleva, me dice lo que tengo que comer, otro me pone acá, otro decide por mí. Yo soy un ser libre. Y yo decido por mí. Porque cuando llegue el momento, cuando se me pida cuenta, yo no le voy a poder echar la culpa a nadie. Porque se me va a decir, hermano, vos decidiste hacerle caso a aquel. ¿Por qué le hiciste caso? Y no porque la mayoría, porque todos lo hacían. Entonces yo, para no ser, viste, que después no me carguen, que después no me tomen en broma, yo también lo hacía, o yo también participaba junto con ellos. Tenemos que animarnos a ser los diferentes, a ser los distintos, a no ser ganado, sino ser hombre, ser Adán, el que contiene la imagen del Altísimo, el que tiene su vida consagrada a los propósitos del reino de los cielos. No tengo que entrar dentro de los grupos. ¿Cuáles eran los grupos? Bestia, Martínez, ganado. Tengo que salir. Tengo que salir.